@LiderMás presenta su serie de podcast de liderazgo y crecimiento personal. Mi nombre es Diego Gardella y voy a estar acompañándolos a lo largo de esta serie. Somos creadores de contenido y estamos comprometidos en la formación de líderes que sean ante todo buenas personas y que quieran dejar una huella en la vida de los demás. Te invito a que sigas esta serie, que la compartas y que intentes poner en práctica cada uno de los conceptos, experiencias que en este espacio vamos a desarrollar. Que puedas a través de estos podcasts descubrir a qué estás llamado, a qué estás llamada. Tu vida necesita un líder. Es hora de que nos pongamos en marcha y que vayamos en busca de nuestra mejor versión. Todos, absolutamente todos, estamos llamados a ser líderes. Bienvenidos, aquí comienza Un Líder para tu Vida. Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos y darles la bienvenida a esta serie de podcast de liderazgo y crecimiento personal que hemos denominado Un Líder para tu Vida. Darles la bienvenida a este primer episodio que tiene como nombre El Llamado, y ahora en unos minutos vamos a comenzar a hablar un poco de eso y a empezar a transitar este camino juntos, que esperamos que sea de mucha utilidad para tu vida, para todas las cuestiones que tengan que ver con tu liderazgo, pero también en el desarrollo y en el crecimiento como persona. Pensamos que este es un momento especial, un momento de oportunidades, tal vez un momento difícil en muchos aspectos, realmente muy complicado, pero creemos que es el momento oportuno de poder lanzar esta serie de podcasts y que tal vez a través de ellos te pueda llegar un mensaje de esperanza y un mensaje de que algo tiene que cambiar. Y eso es lo que estamos planteando. Nuestra vida necesita un cambio. Este momento nos está planteando que tenemos que pararnos de frente a lo que viene, pensando en un cambio total y radical en nuestra vida. Y por supuesto y sobre todo en nuestro liderazgo. Por eso es tan importante, por eso elegimos este momento para poder empezar a andar este camino. De alguna manera queremos llegar a vos a través de estos audios y que puedas sobre todo reflexionar, pensar, encontrarte con una de las personas más importantes, te diría con la persona más importante de tu vida, que sos vos mismo. Que sean de alguna manera un disparador para que vos puedas encontrarte primero con tu ser como persona. Y después, a partir de ahí, que puedas evaluar y ver qué cosas necesitas cambiar para poder lograr todo aquello que deseás, que soñás, que anhelás, y que puedas potenciar al máximo tu liderazgo y tu crecimiento personal. No vamos a plantear en esta serie de podcast ningún tipo de soluciones mágicas. No es una cátedra de nada, ni queremos venir acá a dar clases de nada. Solo queremos plantearte este concepto de los pequeños pasos, ¿no? De ir dando pequeños pasos para lograr un gran cambio. Que a través de la mejora continua, del concepto de ir desarrollando día a día, paso a paso, determinadas cosas que nos permitan ir creciendo, podamos ir desarrollando y llegando a los objetivos más importantes o aquellos más grandes que anhelamos, que nos planteamos y que deseamos. Nos planteamos un encuentro personal con vos mismo, que vos te puedas descubrir, que te puedas encontrar a vos mismo y que a través de eso puedas descubrir en la vida de los demás algo muy hermoso, que puedas también plasmar el propósito de tu vida y lo que deseas. Pero no me quiero adelantar a lo que vendrá ni a los temas que vamos a ir tratando, sino que vamos a empezar a hablar de este primer episodio. Como yo te decía, hemos denominado este episodio El Llamado. Y vamos a empezar hablando de liderazgo, que es lo que queremos principalmente tocar y hablar en este tiempo. ¿Y qué tiene que ver el llamado con el liderazgo? Bueno, con respecto al liderazgo, seguramente si en algún momento lo estudiaste, si ejercés un rol de liderazgo en tu vida, o si no lo ejercés, pero en algún momento te lo has planteado, muchos de ustedes seguramente han leído, han estudiado, han visto diferentes técnicas, diferentes modelos, ¿sí? Quizás otros no. Pero nosotros acá no vamos a plantear o vamos a ir desarrollando todo eso mismo que se está desarrollando, ¿no? O todo eso que alguna vez haya podido escuchar. Nosotros nos planteamos
trabajar el liderazgo primero desde el punto de vista personal, primero desde el desarrollo como persona de cada uno de nosotros, para después sí ir en camino o ir en desarrollo o crecimiento de un liderazgo hacia los otros, ¿no? Porque para poder liderar a otros, primero tenemos que ser capaces de liderarnos a nosotros mismos. El liderazgo no se trata solamente de vos, sino que sobre todo se trata de los demás. Pero primero tenés que lograr tomar el control de tu vida, liderar tu vida para después poder ir en pos de poder liderar a otros. ¿Por qué el llamado? ¿Por qué este episodio es el llamado? Bueno, quiero que de alguna manera todos los que lo estén escuchando y estén acercándose a este primer podcast le quede esta idea como central. Todos estamos llamados a ser líderes. Vuelvo a volver a repetirlo porque es la idea central de este episodio y quiero que nos quede bien claro que todos estamos llamados a ser líder. Esto es independiente de un don, de una capacidad, de un carisma o que cada uno lo esté ejerciendo. El liderazgo no tiene que ver con un cargo, con una posición. Muchos tienen un cargo, una posición y no son líderes. Sin embargo, hay otros que pueden ejercer de alguna manera ese cargo o ese rol de liderazgo sin tener una posición determinada. Esto tiene que ver porque principalmente el liderazgo, sobre todo, es actitud. Una persona es líder porque tiene la actitud de liderar. Liderar es una decisión, ser líder es una decisión. No tiene que ver con la capacidad ni con el carisma. Es verdad que muchos tal vez tengan desarrollados un carisma, una capacidad para poder ser líder, pero si no tienen una buena actitud, esa capacidad o ese conocimiento que se pueda tener hace que el liderazgo se cae. Un liderazgo sin actitud se cae. Un liderazgo sin actitud no se desarrolla, no crece, no logra una transformación en su vida ni en la vida de los demás. Por eso te queremos plantear primero este punto importante. Todos estamos llamados a ser líderes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el liderazgo es una decisión, es una actitud que cada uno de nosotros tiene que tomar frente a la posibilidad de poder liderar, ¿sí? Y ser líder. Como te decía, primero de tu propia vida para luego poder liderar a otros. Me gusta mucho este concepto que yo se lo escuché de Víctor Cooper, que habla sobre, ¿no? Él lo plantea desde el punto de vista de las cosas importantes en la vida, ¿no? Desde el punto de vista que el conocimiento y las habilidades son importantes, sin duda que son importantes. De hecho, un poco este podcast va orientado un poco a eso de que podamos aprender un poquito más y desarrollarnos un poquito más en el arte de liderar y del crecimiento personal. Sin duda que es importante que nos planteemos el conocimiento, el aprender cada día más. Es súper importante. Es súper importante que potenciemos y desarrollemos nuestras habilidades. Sin duda, cada uno de nosotros es bueno para algo, sin duda. Tiene como eso innato, como esa capacidad de poder hacer algo, ¿sí? Y en el cual se destaque o sea diferente tal vez a la media o al resto. Sin duda que es importante la habilidad y el conocimiento. Y está bueno que los trabajemos, los desarrollemos y vayamos cada vez creciendo más. Pero la habilidad y el conocimiento suman en tu vida y en tu liderazgo. Pero la actitud multiplica. La actitud tiene un efecto multiplicador que no tienen los dos anteriores. Y esto nos permite de alguna manera definir que una persona puede tener mucho conocimiento, puede tener muchas habilidades, que yo también las represento a través de carisma, puede tener muchísimos dones, pero si no tiene una buena actitud, su liderazgo se cae. Yo soy un convencido de que cada uno de nosotros tiene dones y carismas que se le han dado y que de alguna manera tiene que dar a los demás. Ese dar a los demás tiene que ver con la actitud, tiene que ver con un efecto multiplicador que haga que todo lo que nosotros recibimos, tanto de conocimiento como de capacidad o de habilidad, los podamos transmitir a otros. Pero para eso es necesario la actitud. Tenemos muchísimos ejemplos de personas que tal vez no sean habilidosas, no tengan un conocimiento muy profundo, pero sin embargo con una actitud logran alcanzar cualquier objetivo que se planteen. Bueno, los líderes también. Tenemos muchísimos ejemplos de líderes con muchísima capacidad y mal liderazgo, y tenemos muchísimos ejemplos de líderes que
aún con una baja capacidad o un bajo conocimiento, a través de la actitud han logrado liderazgos que han marcado y han quedado realmente grabados. Por eso este concepto, ¿no? Esta fórmula, que habilidad más conocimiento por actitud. Lo que realmente tiene un efecto multiplicador en la vida es la actitud. Por eso te queremos proponer, ¿no? A partir de este primer episodio, primero este concepto, volver a repetir el tema de que todos, absolutamente todos estamos llamados a ser líderes. Cuando digo todos, digo todos. Vos que me estás escuchando en este momento, tal vez haya muchos que ya ejerzan un rol de liderazgo, tal vez haya muchos que tengan un cargo de líderes y ya lo vengan ejerciendo, tal vez haya muchos que se sientan con la capacidad o la habilidad, pero seguramente hay muchos que me están escuchando, ¿sí? Y que piensen que no tienen la capacidad o que no se sienten llamados a ser líderes. Yo hoy quiero que quede bien firme, ¿sí?, este concepto de que todos, absolutamente todos, estamos llamados a ser líderes. Absolutamente todos. Todos los que me están escuchando en este podcast están llamados a ser líder. Ahora bien, como te dije, liderazgo es actitud. Liderazgo es una decisión. Cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión. A eso apunta este primer episodio, a que cada uno de nosotros pueda tomar esa decisión. Pero para ir avanzando un poco en esto, yo te quiero proponer lo siguiente. Estos podcasts van a tener de alguna manera una parte que tiene que ver con la parte de transmitir experiencias, conocimientos, que lo vamos a ir tratando de hacer de diferente manera a lo largo del tiempo. Pero también va a tener una parte de trabajo que depende de cada uno de los que de alguna manera sigan esta serie, ¿no? Por eso te vamos a proponer una serie de trabajos y de ejercicios para que puedas ir siguiendo esta serie de podcasts e ir desarrollando cada uno de estos temas. Por ahí no lo dije en la presentación, pero no tenemos un tiempo determinado, no nos hemos puesto un tiempo determinado. Sabemos cuál es nuestro propósito, lo que queremos lograr a través de esta serie de podcasts, pero no con un tiempo determinado. Vamos a tratar de que cada capítulo sea lo menos extenso posible, que de alguna manera nos deje algunas pautas para poder ir trabajando. La idea es que vos que escuchás estos podcasts lo puedas hacer cada determinado tiempo, aquel que se una, ¿no?, de manera online a medida que vayan saliendo los episodios y pueda darle una continuidad. Nosotros vamos a ir pasando o ir poniendo episodios de una manera periódica, ¿sí? No de todos los días, sino con un tiempo intermedio, una cantidad de días para que cada uno pueda trabajar. Pero si tal vez escuchás la serie de podcast cuando ya hay varios episodios subidos y de alguna manera tenés esa oportunidad de poder ir haciendo uno tras otro, te pido que no tomes esta serie de podcast como si fuera una serie de Netflix. Esa serie de Netflix que a veces pasa que nos atrapan. Ojalá que este podcast te atrape, sin duda. Ojalá, y es nuestro deseo. Pero esa serie que uno agarra y cuando se pone a mirarla no puede parar y en una noche prácticamente se terminó toda una temporada. La idea de estos podcasts es que justamente trabajemos juntos, ¿sí? Que trabajemos juntos en algunas consignas o en algunas pautas que nos vamos a ir planteando y que durante el tiempo que dure un podcast del otro podamos ir trabajando todos esos puntos. Ahora bien, primero, estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de crecimiento personal. Ya definimos, vuelvo a repetir, quiero que quede bien claro, que nos quede bien claro en este primer episodio que todos estamos llamados a ser líder. Pero para poder de alguna manera tomar esa decisión, que te digo que tenemos que tomar, la decisión de ser líderes, primero de nuestra propia vida para después ser líderes e ir en busca de un liderazgo hacia otros, primero tenemos que definir liderazgo. Entonces acá también seguramente aquellos que en algún momento hayan estudiado un poco el tema encontrarán o habrán encontrado muchísimas definiciones de liderazgo. Bueno, yo les voy a comentar 2 definiciones que para mí han sido con las que me he quedado y que realmente son las que cumplen de alguna manera lo que para mí es el liderazgo. Una de ellas es que liderazgo es la capacidad para lograr que los demás te quieran seguir. Liderazgo es la capacidad para lograr que los demás te quieran seguir. Veamos bien las palabras que se mencionan en esta sencilla, simple definición.
Liderazgo es una capacidad, con lo cual se puede desarrollar. Con esto también desmitificamos un poco este tema de que líder se nace. Sin duda, muchos nacen con determinadas cualidades, con determinados dones, como decíamos, o se les da determinados dones que hacen que esta tarea, de alguna manera, pueda ser llevada con cierta ventaja que sobre otros, por decir de alguna manera. Pero la capacidad de liderazgo es algo que se desarrolla. Si vuelvo un poquito para atrás, lo que había dicho, esa actitud, sobre todo, aparte de don natural. Pero la capacidad hay que desarrollarla, ¿sí? Así que primero es un desarrollo. ¿Se puede aprender? Sí. ¿Podemos aprender a liderar? Sí, es la idea. Si no, no estaríamos haciendo estos podcasts, ¿no? Entonces, capacidad para lograr, capacidad, liderazgo es capacidad para lograr que los demás, que los otros, y yo hace un rato lo dije, que los otros, porque el liderazgo sin duda que habla de vos, pero sobre todo habla de los demás. Tenemos muchísimos ejemplos, voy a hacer un paréntesis acá, de líderes que lideran solo para ellos. Tenemos muchísimos ejemplos de líderes negativos, egoístas, que solo piensan en ellos. Bueno, no. Para nosotros liderazgo es hacia otros. Entonces, repasando de nuevo la definición, es la capacidad de lograr que los demás, que son los que te hacen líder, otro paréntesis, los demás son los que hacen que una persona sea líder. No lo hace un cargo, no lo hace una posición, no lo hacen que te hayan nombrado. Los demás hacen que vos seas líder. Muchos entre paréntesis, pero para esta pequeña definición poder sacarle todo el jugo. Liderazgo es la capacidad de lograr que los demás te quieran seguir. Te quieran, no te tengan que seguir. No que estén obligados a seguirte, sino que te quieran seguir. Esa para mí es una de las definiciones más importantes. Y la que completa, para mí sí la más importante, la que viene, que completa este concepto totalmente, es que el liderazgo, segunda definición, liderazgo, y esta va a ser aún más sencilla porque es solo una palabra. Liderazgo es influencia. Yo este concepto se lo escuché y lo he leído mucho desarrollado por John Maxwell, ¿no? Y significa que el liderazgo es influencia, significa que cada vez que influimos en la vida de los demás, estamos ejerciendo un rol de liderazgo. Como te decía, esto no tiene que ver con un cargo o con una posición, sino que cada vez que vos influís en la vida de los demás, estás ejerciendo un rol de líder hacia esas personas que seguramente van a ver en vos alguien a quien seguir. Seguramente van a ver en vos alguien en quien poder desarrollarse, crecer y lograr todo lo que desean. Vamos a hablar mucho de liderazgo de equipo y de grupo, pero el liderazgo también se da persona a persona. Por eso es importante que veamos esto. ¿En la vida de quién estamos influyendo? Y ahí nos empieza a cerrar un poco este llamado a ser líderes. Porque si liderazgo es influir en la vida de los demás y liderazgo es influencia, significa que todos estamos llamados a ser líderes porque todos de alguna manera influimos en la vida de los demás. Pongamos algunos ejemplos. Un padre o una madre. Vos que me estás escuchando, si sos papá o mamá. ¿No creés que estás influyendo en la vida de tus hijos? ¿No creés que todo lo que vos hacés está determinando algo? Que seguramente estás influyendo en su crecimiento, en su desarrollo, en su definición, en su personalidad. Sin duda que ser padre o madre es uno de los liderazgos más importantes, más desafiantes, más hermosos, más valiosos, pero más difíciles. Pero sin duda, si vos sos papá o mamá, sin duda,
sos un líder. Ahora, ¿qué clase de líder somos? Podemos ir desarrollando un montón de ejemplos, ¿no? Como te decía, no tienen que ver con un cargo. Muchas veces, muchas personas, aún ejerciendo un cargo, no asumen ese rol de liderazgo. Puedo poner ejemplos, por ejemplo, de docentes. Otro gran ejemplo de liderazgo. Para mí también uno de los más importantes dentro de lo que son las profesiones, ¿no? El de docente. Esa posibilidad de poder llevar adelante un grupo de personas, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, pero un grupo de personas en las que están influyendo, sin duda, que un docente, un profesor, son líderes. Ahora, ¿qué tipo de liderazgo estamos llevando? Creo que muchas veces pasa que aún teniendo esa posición, no voy a decir un cargo, pero digo esa posición dentro, y tan importante como es dentro de una organización, no ejercemos, o al menos no asumimos, o no reconocemos, o no tomamos conciencia de ese rol de liderazgo. Puedo seguir poniendo un montón de ejemplos, y seguramente a lo largo de estos podcasts vamos a ir repasando muchos ejemplos. Un médico, cualquier persona que pueda desarrollar en alguna actividad dentro de una organización social, una organización religiosa, dentro de un grupo, a través de un grupo, dentro de una comunidad que vos estés participando. Aunque no tengas el rol, aunque no seas el coordinador, estamos ejerciendo seguramente influencia y estamos influyendo en la vida de los demás. Pero ¿qué clase de líder somos? Yo creo que después de estas definiciones y de estos conceptos que hemos repasado, espero, o al menos deseo, que nadie se quede con este interrogante si eso no es líder. Yo quiero que todos refuercen esta idea, que todos se sientan llamados. Por eso este episodio es el llamado. Para que vos te sientas llamado, te sientas llamada a ejercer este rol de liderazgo. Ahora, ¿qué tipo de rol de líderes somos? Primero, si muchas veces desconocemos que tenemos este rol de liderazgo, aunque no tengamos un cargo o una posición, primero no creo que estemos ejerciendo un buen rol de liderazgo porque por sobre todo primero ni siquiera lo reconocemos que lo somos, ¿no? Pero aún así que lo reconozcamos, aún así que tengamos un cargo, que nos haya llegado esa posición, porque tenemos carisma, porque la vida nos dio esa oportunidad, tal vez a nivel laboral, fuiste creciendo a través de grandes desempeños, llegaste a tener un rol de liderazgo, o mismo en esa comunidad o en ese grupo, te fuiste destacando y te fuiste desempeñando para poder ejercer ese rol. Pero ¿cómo es? ¿Cómo estamos ejerciendo nuestro liderazgo? Como les decía, hay muchísimos ejemplos. Y por lo general son ejemplos de personas que tienen muchísima influencia y muchísimo poder en el mundo. Y sin embargo son líderes egoístas. Líderes que no buscan el bienestar del otro. Líderes que no se preocupan por el otro, que se preocupan solo por sí mismos, por su círculo de influencia, solamente por los más allegados. ¿O ustedes no conocen ese tipo de ejemplos de liderazgo? Es verdad que tenemos otros ejemplos de liderazgo y muy buenos, pero pareciera como que el mundo está gobernado por los malos. Pareciera como que muchas veces nuestros países, nuestras sociedades, nuestras organizaciones están gobernados por personas que son egoístas, que tienen liderazgos negativos, cuya influencia muchas veces no es buena para nuestra vida. Pero otro concepto importante que quiero transmitirles y que quiero que juntos fortalezcamos esta idea, que juntos la trabajemos y que juntos vayamos caminando para hacer un cambio en nosotros, pero también un cambio en los demás, que permita mostrarle a tu familia, mostrarle a tu barrio, mostrarle a tu ciudad, mostrarle a tu país, mostrarle a tu sociedad, a nuestra sociedad, mostrarle a este mundo que somos más los buenos. Así como quería que te quede este concepto del llamado, también quiero que te quede este otro. Somos más los buenos. Pero ¿sabés lo que pasa? Los buenos estamos adormecidos. Los buenos nos creímos esta
película de no meternos, de no involucrarnos. ¿Para qué? ¿No? Los buenos no nos creímos esto de hacer lo que nos corresponda. Hay un dicho muy lindo que dice que de alguna manera cuando uno se interroga dice, pero si yo no le hago mal a nadie, ¿no? Y no hacer mal a nadie es el piso ético. Tenemos que proponernos, tenemos que vivir para hacer todo el bien posible. Entonces los buenos estamos adormecidos, no asumimos ese rol de liderazgo. No somos agentes de cambio y de transformación que hace que la vida de los demás pueda cambiar, que cada uno pueda ir en busca de sus sueños, pero sobre todo que pensemos en el otro, que vayamos juntos, que formemos comunidades, que busquen desarrollarse, crecer con un objetivo común, todos juntos. Por eso te propongo a que despertemos, a que vayamos en busca de ese liderazgo, que nos pongamos en marcha, que hagamos todo lo que tengamos que hacer para lograr una transformación en nosotros que nos permita demostrar que somos más los buenos y que podemos realmente hacer un cambio. Volviendo un poco a este concepto de influencia, yo te quería dejar algo muy lindo que también leí hace un tiempo, en el comienzo, en la presentación de un libro de Sebastián Escudero. Es un relato muy lindo, ¿sí?, que habla por este tema de la influencia. Y que dice, yo te voy a regalar solamente un párrafo, un pedacito para que te quede. Porque hagas lo que hagas, piense lo que pienses, en algún momento alguien te está mirando. Mira lo que vos hacés. Quiere ser como vos. Te está siguiendo. Tengas la edad que tengas. Hayas hecho lo que hayas hecho en tu vida, hagas lo que hagas en este momento. Siendo que seas un joven, muy jovencito, que qué lindo que es, ¿sí?, pensar en los jóvenes y en toda esa maravilla de transformación y todo ese futuro que tienen para poder cambiar y transformar todo. Qué lindo que hoy un joven se esté planteando esto, ¿no? Pero tal vez seas un adulto con ya un camino recorrido. Todos, absolutamente todos, estamos llamados a ser líderes y no podemos ocultar nuestro liderazgo. Por eso te quiero proponer, para ir cerrando este episodio, para que empecemos a trabajar, para que vayas desarrollando, para que te tomes un tiempito con vos mismo y empieces a trabajar todas estas cuestiones. Te voy a proponer una tarea, un ejercicio que tiene que ver con esto, con el llamado a ser líder. Y te voy a pedir, ¿no?, si querés, si tenés ganas, que escribas, que pienses, que te tomes tu tiempo para pensar y que escribas, que anotes el nombre de todas las personas, de todas aquellas personas que se te venga a tu mente, en las que vos creés que estás ejerciendo una influencia, en las personas que vos creés que estás influyendo. No importa cómo sea tu influencia, como te decía, acá se trata de que nos planteemos un cambio transformador, que nos haga buenos líderes. Por eso no importa cómo sea, pero que pienses en aquellas personas en las que estás ejerciendo una influencia. Y te pido que elijas, al menos para este ejercicio, las 5 más importantes, dentro de esa lista que vos creas. Repasá todos tus ambientes. Esto es importante que uno pueda ir desarrollándolo en todas las áreas de nuestra vida. El liderazgo tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Entonces pensá en el trabajo, pensá en tu familia, por supuesto, pensá en tu grupo de amigos, pensá en esa comunidad, que sea un club, una parroquia, donde te estés desarrollando, ¿sí? Pensá en cada una de las áreas, de los lugares de tu vida y seleccioná esas personas en las cuales vos creas que estás ejerciendo influencia. Anotalas, porque nos va a servir para ir tomando conciencia de este concepto que estamos hablando. Y te pido que elijas las 5 más importantes. Y te pido que te propongas,
si querés, si tenés ganas, te va a ayudar mucho en este inicio de camino. Te pido que te propongas 5 acciones hacia esas personas, donde vos conscientemente sepas que estás influyendo. Que hagas 5 cosas: un llamado por teléfono, una carta, un momento compartido, una palabra, una escucha, lo que se te ocurra, lo que vos quieras, lo que vos sientas. Busca el momento y la forma, pero que esas 5 personas conscientemente ejerzas una acción, algo que te haga influir positivamente en la otra persona. No quiero dar ejemplos para no condicionar. Entiendo que se entiende el concepto, de todas maneras, un poco aprovecho también para decir que nos pueden escribir a través de los canales, de los mails, que están todos ahí puestos en los podcasts. Y está bueno que nos compartan qué les pareció cada episodio, que nos den sus comentarios, que nos ayuden con las preguntas, que respondan y que tengamos un feedback, porque este camino lo hacemos entre todos y lo vamos caminando juntos, ¿no? Así que te pido eso, ¿sí? Que elijas, primero que veas en todas aquellas, que tomes conciencia en todas las personas que vos creés que estás ejerciendo una influencia. Que elijas 5 y que te propongas llevar adelante 5 acciones donde vos conscientemente sepas que estás influyendo en esas 5 personas. Con la acción que vos quieras, con la tarea que vos quieras. Y te propongo otro segundo ejercicio para este primer podcast, ¿sí? Que ahora pienses en 5 personas que considerás que influyen en tu vida. Pero acá sí te voy a pedir que pienses y que elijas las 5 personas que influyen de manera más positiva, que su influencia en tu vida y para vos sea tan importante, pero desde el punto de vista positivo de tu desarrollo y tu crecimiento personal. ¿Se entiende? Todos de alguna manera influimos de manera positiva y negativa. Ojalá a través de estos podcasts y del crecimiento y el desarrollo que podamos ir teniendo, cada vez sea más lo positivo que podemos hacer. Bueno, seguramente vos tendrás muchas personas que están influyendo en tu vida, ¿sí? De manera más positiva que negativa. Bueno, seleccioná esas 5, ¿sí? Y reflexioná un poco sobre esa influencia que tienen sobre vos y ese liderazgo de alguna manera que ellos están desarrollando. Bueno, esta es la propuesta para el primer episodio. Esperamos que les haya gustado, pero sobre todo queremos que se sientan motivados a poder seguir adelante en esta serie de podcasts, que nos sigan acompañando, que compartan sus comentarios, pero sobre todo que se sientan motivados a ejercer ese rol de líderes, que se sientan motivados, que se sientan llamados y que tomen esa decisión. Vuelvo un poco sobre el primer punto que empezamos a hablar. Todos estamos llamados a ser líder, pero la decisión depende de vos. ¿Vos estás dispuesto? Te esperamos en el próximo capítulo. Si tomaste esa decisión y si estás dispuesto, con gusto vamos a seguir trabajando y desarrollando esto. Te esperamos con muchas ganas para seguir compartiendo más de liderazgo, más de crecimiento personal, más sobre tu vida, más de todos estos conceptos que nos permitan crecer y desarrollarnos, ¿sí? Así que bienvenidos nuevamente a este primer episodio. Tal vez se fue un poquito más el tiempo porque tuvimos la presentación, un poco contarles de lo que se trataba, pero en el próximo vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo ejercicios porque todos estamos llamados a ser líderes. ¿Vos estás dispuesto? Gracias por compartir este podcast. Esperamos en el próximo encuentro de esta serie de liderazgo denominada Un líder para tu vida. Que estés bien. Un abrazo grande.